son importantes. Hola, Atia, buenos días. Estamos justo comenzando, ¿ya? Entonces, como les decía, hoy día nos vamos a centrar en la perspectiva sistémica comunicacional, ¿ya? Que es como una nueva capa de lectura de las organizaciones, ¿ya? Porque nosotros lo que hemos visto hasta el momento, sin que se lo haya mencionado cuando revisamos la clase pasada, lo que era la misión, la visión, o los tipos de organizaciones, lo que ustedes leyeron acerca de la estructura, las normas, ¿no? Como, etcétera, es una perspectiva que se puede caracterizar como funcionalista, ¿ya? Y las perspectivas funcionalistas en general están orientadas a describir cuál es el funcionamiento o el modelo ideal de algo, ¿ya? En este caso de alguna organización, pero también hay teorías funcionalistas de la sociedad o de otros sistemas, ¿no? Y en función de eso, nos permite tener como una comparación para ver la organización concreta, por ejemplo, con la que queramos trabajar o observar, qué tanto cumple con eso, y por tanto orientar un trabajo para llegar a ese estado que es más ideal, ¿no? Lo que hemos hablado hasta el momento es que las organizaciones tienen que tener, es como una suerte de listado de elementos, ¿no? Como que tienen que estar en un buen nivel, ¿no? Tienen que tener una misión clara, tienen que tener una visión declarada, tienen que tener objetivos, los objetivos tienen que estar alineados con la misión, la estructura tiene que tener sistemas de comunicación, entonces como que le vamos poniendo requisitos, ¿no? Entonces este tipo de perspectivas funcionalistas lo que hacen es eso, ponernos como el modelo ideal, y que con eso nosotros podemos ayudar a optimizar y mejorar como a las organizaciones, en este caso concretas, o si tuviera una perspectiva funcionalista de la familia, lo mismo. Tendríamos ciertas características que nosotros esperamos que cumpla una familia o que cumpla no sé, los padres como cuidadores, y eso nos permite como ver algunos padres concretos, evaluar cómo están y ayudar a que lleguen a ese estado que sería más ideal, ¿ya? Entonces, esta perspectiva suele poner énfasis en eso, ¿ya? En describir, tener en cuenta cuáles son sería el mejor desarrollo, perdón, en este caso de la organización, y que podamos nosotros tomarlo como referencia para trabajar con eso. Para eso solo vemos y observamos lo que es visible, ya lo que está declarado, lo que es explícito, y en ese sentido aparecen algunas limitaciones, ¿ya? Porque hay aspectos como que no son considerados, no son tan relevados, ¿ya? En esta perspectiva, ¿ya? Por ejemplo, hay un énfasis en llegar como al estado ideal, y no hay tanto espacio como para el conflicto, ¿ya? Que es algo inherente a la sociedad o a la organización. Entonces, esta perspectiva es como nuestra base, ¿ya? Nos sirve para tener cierto lenguaje, manejar cierto nivel de trabajo. Lo que hemos revisado hasta el momento es como más hacia la línea de la psicología organizacional, de alguna forma, ¿ya? También llamada psicología del trabajo o laboral, que justamente tiene ese énfasis de cómo ir mejorando las cosas que sean, en este caso las organizaciones, para que se desarrollen. Pero le vamos a sumar otras capitas de lecturas, ¿ya? Que son dos. Primera, una perspectiva sistémica, ¿ya? Que lo que nos va a permitir es entender la organización de una manera un poquito más abstracta y compleja, ¿ya? Y en su dinamismo también, que es lo que vamos a trabajar hoy día, y con las implicancias que tiene no solamente la perspectiva sistémica, sino la perspectiva comunicacional que está como allegada un poquito a ella. Y en la clase siguiente, a la vuelta de nuestra semana de pausa, vamos a incorporar la perspectiva sociocrítica,
¿ya? Que es una perspectiva que ustedes conocen, que está vinculada a lo que trabajamos en taller de observación de contexto cuando leímos el texto de Montero, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser una perspectiva que va a poner acento en los aspectos conflictivos, en las dinámicas de poder, ¿ya? Y en aquellos elementos que de alguna forma son más estructurales de los fenómenos. Hasta el momento hemos mirado la organización como si existiera un poquito en el vacío, ¿ya? La perspectiva sociocrítica nos va a poner el acento en que esto no es así y que están atravesadas o también están influidas por los contextos sociales, políticos, económicos, donde están esas organizaciones, hay conflicto y tensión entre organizaciones, al interior de la organización, etc. ¿ya? Entonces, esas capitas como de lectura más complejas las vamos a ir sumando. ¿ya? Entonces, vamos a ir con la perspectiva sistémica, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, les quería preguntar, antes de seguir hablando yo, ¿qué es lo que conocen o recuerdan de esta perspectiva? Algo trabajamos en taller de observación de contexto, quizás algo vieron en psicología general. ¿Me pueden ir contando un poquito cómo lo que ustedes saben o recuerdan? ¿Profe? Sí. No sé si me equivoco, pero recuerdo que todo era entendido en sí como un sistema en la cual algo entraba y causaba cierto impacto en este sistema. Bueno, más o menos en ese sentido, que era como un sistema realmente, con entradas, con salidas que influían, que no influían. Ya, o sea que estamos hablando de algo como que quizás es difícil de definir, pero que en el fondo es como decirlo, muy, muy determinado, ¿no? Como que todo lo que pasa ahí involucra a a toda esa unidad, ¿no? Como una unidad muy compleja. Exacto. Gracias, Macarena. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, yo lo relaciono con un poco de psicología general cuando hablamos de la organización sistémica familiar. El ¿Ya? profe hablaba mucho del tema de las jerarquías en la casa y eso mismo de que los individuos no funcionaban como individuos, sino que todo el núcleo familiar influía entre ellos mismos. Y el tipo de organización que podía tener un tipo de familia comparada con otra familia, por ejemplo, en cuanto al sistema. Ya, eso es súper. Claro, la familia es un ejemplo de un sistema, ¿no? Y como sistema tiene algunas propiedades, por ejemplo, la jerarquía. ¿Ya? Súper. Lo otro, yo lo que recuerdo es que si cambia una cosa dentro del sistema, si cambia algo, afecta a todo lo demás. Eso es lo que me recuerdo. Súper, María Elena, efectivamente, como tiene esta lógica de funcionar como un todo, ¿no? Que cualquier cambio impacta finalmente en la totalidad del sistema. Bien, saben harto de sistemas. Ustedes van a tener un curso específico de teorías sistémicas o gran parte del curso va a ser sobre teoría sistémica. No sé si el próximo año o en tercero, ya, pero parece que el próximo año. Entonces, hoy día vamos solamente a revisar algunos elementos como de contexto que tienen que ver mucho con lo que ustedes venían diciendo, ¿ya? Y que van a servir para que entendamos un poquito algunas cosas respecto a las organizaciones, ¿ya? Por eso no va a ser como tan extenso, vamos a traer lo que más nos sirve, ¿ya? Y después ustedes van a tener un curso donde van a profundizar mucho más en esto, ¿ya? Contarles que la teoría
sistémica, ¿ya? Es un intento de teoría general, ¿ya? Por eso se llama también como teoría general de sistemas, ¿ya? Y es como esta idea de tener una teoría que nos permita abarcar como, o que nos sirva para una diversidad de fenómenos, ¿ya? Que no nos sirva solamente para entender a la familia, sino que también nos sirva para entender cómo funciona un computador, cómo funcionan las galaxias, en la búsqueda de encontrar algo común para explicar como el funcionamiento de distintos como organismos o fenómenos, surge esta teoría, ¿ya? Que tiene mucha influencia de la informática, ¿ya? Y que de a poco también fue permeando a las ciencias sociales, que pudieron ver cómo en los fenómenos sociales también, por ejemplo, en la familia, la sociedad, las organizaciones, se podían aplicar estas mismas como atributos de los sistemas, ¿ya? Y esto se desarrolla entre el año fuertemente 50-60, ¿ya? En psicología, como ustedes decían, está muy ligada a la terapia familiar, ya que se reconoce una vertiente bien fuerte ahí de terapia sistémica. Un poco como en el texto de Kini, que ustedes leyeron en Taller de Observación de Contexto, ¿ya? Y lo que va a proponer justamente, o lo que está buscando esta teoría, es dar una explicación como global a distintos fenómenos, por lo cual tiende a ser una teoría bien abstracta, ¿no? En que de a poquito hay que ir como aplicándola a algún fenómeno en particular, ¿ya? Porque cuando hablamos de sistema, podemos estar hablando de una célula, podemos estar hablando de una familia, podemos estar hablando de un computador, ¿ya? O sea, de sistemas biológicos, sistemas sociales, fenómenos informáticos, eléctricos, ¿ya? Gravitacionales, pero que en el fondo, independiente de su naturaleza, responderían a poder pensarse de esta manera, ¿ya? Y lo que ustedes decían es como una de las primeras características de los sistemas, ¿ya? Es difícil definir lo que es un sistema, ¿ya? Pero se podría pensar que es un conjunto donde cada una de las partes, ¿ya? Y cada una de sus propiedades solo se puede comprender en función del conjunto total, ¿ya? Es decir, cada parte por sí misma no tiene sentido, ¿ya? Y solo lo tiene en la medida que forma parte de este conjunto, ¿ya? Y las propiedades del sistema solo aparecen de alguna manera en la medida en que este conjunto esté presente y articulado, ¿ya? Por ejemplo, en una tarjeta de video, ¿ya? De nuestras computadores, dispositivos, en sí misma no tiene mucho sentido, ¿ya? Como es una placa, ¿no? Que tiene circuitos, que tiene un procesador, pero que en sí misma no cumple su función, no despliega sus propiedades, etcétera, ¿no? Pero solo lo hace en la medida en que pertenece a un dispositivo donde adquiere como su función, ¿no? Y a la inversa, el dispositivo sin una tarjeta de video tampoco va a funcionar, ya no va a cumplir su función para el que está pensada, ¿ya? Porque van a funcionar los procesos internos posiblemente, pero no vamos a poder manipularlo porque no vamos a tener acceso a ver y trabajar con eso, ¿no? Entonces, la primera característica de los sistemas, ¿ya? Tiene que ver con la interdependencia, ¿ya? Lo que ustedes decían. El funcionamiento de cada una de las partes afecta al todo, y el funcionamiento del todo también afecta a cada una de las partes, ¿ya? Entonces hay una interdependencia compleja, ¿ya? Y total. Y más allá de importarnos como cada componente en sí mismo, cuando estamos trabajando en teoría sistémica, lo que ponemos acento es en la interacción, ¿ya? Cómo estos distintos elementos interactúan para formar este sistema y poder como darle sus propiedades, ¿ya? Así que súper bien con lo que fueron comentando, ¿ya? Entonces la primera característica del sistema es que es total, ¿ya? Y eso tiene que ver con una interdependencia compleja entre todos sus componentes, y que también esta idea que la suma de las partes, o el todo es más que la suma de las partes, ¿ya? Algo emerge cuando todo eso se junta y
e interactúa entre sí, ¿no? Por ejemplo, yo soy bien dulce, ¿no? Entonces uno podría pensar en una torta, ¿ya? Piensen en una torta, si son dulces, la torta que más les gusta, ¿ya? Y piensen en descomponerla. Uno podría tener por separado en distintos como pocillos, recipientes, los ingredientes, ¿no? Como chocolate, manjar, no sé, mermelada, frutas, harina, etcétera. Y de alguna manera ahí están todos los componentes. ¿Es eso una torta? No, la torta solo aparece a medida que eso se mezcla, interactúa, se conjuga y en la medida en que lo organizamos de cierta manera y ahí tenemos algo que es distinto a la suma de cada uno de sus componentes, ¿no? Eso pasa con los sistemas, ¿no? Se pueden descomponer de alguna forma en términos como de cuando los queremos describir o cuando los queremos observar, pero los sistemas funcionan y operan de manera como dinámica, interrelacionada, ¿ya? Si los descomponemos en lo concreto, desaparecen. Es como la idea de cuando uno, no sé, intenta arreglar algo, ¿no? Y le va sacando sus partes y ahí deja de estar esa, no sé, el computador, no sé, o la cámara fotográfica, la radio, lo que uno esté, la plancha, lo que uno esté desarmando, y ahí como que está cada una de las partes, pero ya no está la plancha, ¿no? Como no funciona, no tiene sus propiedades, ¿ya? Solo en la medida en que está todo en interacción, se cumple esa totalidad. Luego tenemos otra propiedad, ¿ya? De los sistemas que lo hemos conversado en las organizaciones, ¿ya? Y que tiene que ver con la idea de los límites, ¿ya? Un sistema se define en función de sus límites, ¿ya? Una célula tiene límites, ¿ya? Que sería la membrana, ¿ya? Lo que queda dentro de la membrana se entiende que es la célula, lo que está fuera ya no es célula, ¿no? Una familia tiene ciertos límites también, ¿ya? Donde reconocemos quiénes son parte de esa familia. Y ahí empiezan a haber como estas dificultades, porque en lo social obviamente todo es más difuso, y tenemos como distintas capas de límites, ¿no? Tenemos la familia nuclear, que serían las relaciones como más cercanas, que muchas veces implican como la convivencia, ¿ya? O la convivencia, pero cuando los hijos se van de la casa, no quiere decir que no sean parte de la familia nuclear, pero también empiezan a formar su propia familia, entonces ahí quizás ahí ya pensamos que los hijos tienen una familia y que esta familia de origen, le cambiamos el nombre y le ponemos familia de origen, ante la familia nuclear, ¿ya? Se va moviendo ese límite. Las familias también está la familia extensa, que reconocemos que hay otras personas que no son tan nucleares, pero que igual son parte, la familia política, ¿no? Siempre hay que como ir poniendo ciertos límites para reconocer quiénes son parte de algo, ¿no? Y lo hablamos en términos de las organizaciones también, que esos límites a veces son difusos, ¿ya? No es, la organización, por ejemplo, un colegio, no es solamente el edificio colegio, sino también son todos los estudiantes y la comunidad educativa que está involucrada. Y ese límite a veces es difícil de trazar, pero podríamos igual reconocerlo de alguna manera, ¿no? Y que hace distinto a esa comunidad educativa de otra que está un poquito más lejos, ¿no? Pero cada sistema también debiera definir sus límites, ¿ya? Y otra propiedad que ustedes también mencionaron tiene que ver con la jerarquía, ¿ya? Y la jerarquía nos dice que si bien todos los componentes del sistema son de alguna manera imprescindibles, ¿ya? Para reconocer a ese sistema y para que ese sistema funcione y se mantenga en la vida, de todas formas hay una organización como jerárquica, ¿ya? Entre sus distintos elementos, ¿ya? Es decir, hay algunos elementos del sistema que son más relevantes, ¿ya? O que son más sensibles para su funcionamiento. Piensen en el cuerpo humano como un sistema, ¿no? Nosotros sabemos que podemos o no tener pelo, eso nos va a afectar en nuestra identidad, en nuestra imagen, quizás nos va a dar más frío, podemos quizás tener alguna enfermedad, ¿no?
pero es más superfluo respecto a tener o no ojos, ¿ya? O que nuestro oído funcione bien. Pero eventualmente nuestros oídos podrían no funcionar bien y nosotros podemos igual mantenernos en la vida, con algunas dificultades, pero seguimos funcionando, ¿no? Ahora, si nos sacamos los 2 pulmones, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, hay ciertas partes del cuerpo que son más sensibles para que el cuerpo en su globalidad funcione, ¿no? Y se mantenga operando, ¿ya? Eso pasa en todo sistema. Los computadores, bueno, si falla cualquier cosa, igual como que fallan, pero podría fallar, no sé, el puerto USB, la entrada de audio, etcétera. Pero si falla el procesador, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces siempre hay como una distribución relativa de poder, de relevancia, como de ciertos elementos que tienen más preponderancia en un sistema, ¿ya? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe, súper claro. Profe, sí, muy clarito. Ya. Y otra propiedad, y esto tiene que ver con lo que ustedes conocieron también del modelo ecológico, ¿ya? Tiene que ver con los niveles sistémicos, ¿ya? Y nosotros podemos pensar, y esto es súper interesante verlo así, que un sistema tiene estas propiedades que hemos estado conversando y las que vamos a seguir viendo. Pero a la vez un sistema se puede pensar o observar, ¿ya? Como un conjunto de otros subsistemas más chiquititos. Y cada uno de esos subsistemas que componen el sistema que estamos observando, también se pueden pensar como sistemas que están descompuestos en subsistemas más chiquititos, ¿no? Y el sistema que nosotros estamos viendo, por ejemplo, una organización, se puede pensar como que es parte de un sistema de orden mayor, ¿ya? Y ese sistema de orden mayor también podría ser parte de un sistema de orden mayor, ¿ya? Entonces, esta lógica de lo micro y lo macro, ¿ya? Que en realidad depende más bien dónde pongamos el punto de referencia nosotros para decir esto es un sistema, ¿ya? Y que otras cosas más chiquititas que lo componen son subsistemas, porque en realidad cualquiera de esas cosas chiquititas que los componen también podrían ser sistemas en sí mismos, ¿ya? Que sean subsistemas o que sean suprasistemas de orden mayor, depende de dónde nosotros fijemos el punto de referencia, ¿ya? Y cada uno de estos subsistemas o suprasistemas tienen todas las mismas propiedades, ¿ya? Y eso es súper interesante cuando uno hace análisis, ¿no? Cuando uno hace observación, ¿ya? Y eso es como lo que ustedes vieron en el modelo ecológico, ¿no? Donde ahí fuimos ampliando el análisis del individuo hasta lo social, pero si uno piensa en las instituciones, ahí son el tercer nivel, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos las instituciones como el primer nivel, ¿ya? ¿Qué otros niveles podrían seguir creciendo? Eso es un poquito el juego de lo micro y lo macro, ¿ya? Y si resulta, les quería mostrar como un video que creo que a mí por lo menos me ilustra súper bien esto, ¿ya? Así que ojalá que resulte, me cuentan por favor si se ve como la imagen del video. Sí, profe. Sí, ya. Entonces se los voy a poner, posiblemente no puedan escuchar el audio, pero da lo mismo, ¿ya? Pero es como para que vean esta idea de los niveles sistémicos y cómo al final todo es una continuidad y depende del punto de referencia nomás para ver dónde nos quedamos, ¿ya? Obviamente es de los Simpsons que logran captar muchas cosas siempre.
No sé si con eso se entiende mejor esta idea de esta Es continuidad. un claro ejemplo de sistemas. Quedó clarito, sí. Qué intenso. Pero si uno lo piensa, es así, ¿no? Como la lectura que podemos hacer de nosotros es como nosotros estamos compuestos por sistemas, ¿no? Como dependemos de microorganismos que nos habitan, somos un conjunto a la larga de bacterias, bichos que tenemos en todas partes del cuerpo, ¿no? Podríamos pensar que nosotros también somos como una suerte de bichos, bacterias para el planeta, ¿no? Para las galaxias, entonces todo depende de dónde pongamos el punto de referencia. Obviamente si lo ponemos nosotros nos consideramos como personas que tenemos identidad, una unidad y todo, pero en realidad somos parte de cosas más grandes y también nos componen otros elementos que también tienen las mismas propiedades que nosotros, ¿no? Y eso es como bien profundo a la vez, ¿no? Entonces, tenemos esta propiedad de lo micro y lo macro. Les voy a seguir compartiendo. Entonces, si tomamos como esta idea de este ejemplo de los Simpsons, podemos pensar como pensemos en la unidad neurona, ¿ya? Pensemos que nos quedamos como con ese nivel y definimos que la neurona es un sistema. La neurona, ¿de qué sistemas de orden mayor participa? Si los pudiéramos ir escalando en niveles cada vez más grandes. ¿Sinapsis? Ya, pero eso es algo como que hace la neurona, ¿no? Pero ¿a qué estructuras o qué sistema pertenece la neurona? La célula. Es una célula. Sí. Pero si piensan ustedes, un conjunto de neuronas, ¿qué hace? El sistema nervioso. Ya, sí, ahí Camila lo dice también por el chat, ya. Y ya, el sistema nervioso en conjunto con otros sistemas, ¿qué puede hacer? ¿O qué puede componer? Si juntamos un sistema nervioso con un sistema circulatorio, con un sistema digestivo, etc. Sistema respiratorio. Funcionalidad, profe. Claro, de un organismo, ¿no? Como podríamos ser nosotros, podría ser un perrito, podría ser como un mono, pero un conjunto de organismos que forma. El cuerpo humano finalmente, ¿o no? Claro, es que el organismo sería, el cuerpo humano sería un organismo, ¿no? Y un conjunto de seres humanos, ¿qué formaría? Sistema. ¿Cómo le llamamos a ese sistema, Sandra? Una organización. Una organización que podría ser un clan, una familia, ¿no? Un conjunto de clanes, familias podrían formar un, no sé, pueblo, un pueblo podría formar un imperio, ¿no? Y así podríamos ir con distintos niveles hacia arriba, ¿no? Y si de la neurona pensamos de qué está compuesta, ¿ya? Comunidad, dice ahí Camila también por el chat, ¿no? Y una neurona, ¿qué subsistemas tiene? Sus partes, ¿ya? ¿Se acuerdan de algo ahí de bases biológicas? El axón, dendritas, ¿no? Claro, los componentes de ahí podríamos pensar que también, si nos vamos más hacia lo micro, cada una de esas partes está compuesta y en el fondo es un conjunto de proteínas, ¿no? Que está articulada de cierta manera, ¿ya? Las proteínas son un conjunto de, creo, aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos son un conjunto, un sistema de moléculas, ¿ya? De ciertas componentes. Cada uno de esos componentes es un conjunto de átomos, ¿no? Cada átomo tiene un conjunto de... Entonces, es como, esa es la dinámica de lo micro y lo macro, ¿no? Que si ponemos el punto de vista en este caso en la neurona, ¿ya? Nos podemos ir como hacia abajo o hacia arriba y encontrar como muchos como subsistemas o suprasistemas en los que participa, ¿ya? Entonces, la neurona cumple esa propiedad, pero el sistema nervioso también la cumple, ¿ya? Etcétera.
Y una neurona también tiene límites, ¿ya? Cuando tenemos un conjunto de neuronas ahí entrelazadas, igual podríamos hacer el ejercicio de recortar y saber dónde termina una, ¿ya? Y empieza otra. Entonces ahí tenemos que, si la neurona es nuestro sistema, la podemos reconocer con ciertos límites, ¿ya? Que sería como el esquemita clásico que está al lado, ¿ya? Como el que mencionaba ahí Camila, ya con sus distintos componentes. Y también podemos ver que dentro de los componentes que conforman la neurona y sin la cual una neurona sin dendritas no sería neurona, ¿ya? Una neurona sin mielina tampoco podría ser neurona, ¿ya? Pero podría tener más o menos mielina, ¿ya? Podría tener 5, 10, 20, 30 o una dendrita, ¿ya? Pero si no tiene núcleo, la célula deja de existir, ¿no? Entonces podemos ver ahí la idea de jerarquía, que hay ciertos componentes de la neurona que son más sensibles, ¿no? Que son más relevantes para el funcionamiento global del conjunto, ¿ya? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se aplican estas propiedades, ¿ya? Y ahí lo mismo si pensamos una región, como la región de Valparaíso como sistema, ¿ya? Como nuestro punto de referencia, podríamos ver que la región de Valparaíso está compuesta por distintas provincias, cada provincia tiene comunas, cada comuna tiene barrios, ¿no? Cada barrio vive en familia, en cada familia viven personas, ¿ya? Y si vamos subiendo el nivel, la región participa de un conjunto, un sistema de varias regiones que llamamos país, un conjunto de países representa un continente, ¿ya? Y ahí vamos avanzando hacia arriba, ¿ya? Eso mismo que venimos conversando lo podemos aplicar a organizaciones, ¿ya? Y estas propiedades que vienen son quizás más interesantes, ya para pensarlo en términos analíticos también, porque tienen que ver con cómo se produce o no el cambio en los sistemas, ¿ya? Y los sistemas tienen una propiedad que se llama homeostasis, ¿ya? Que es una tendencia a mantener su equilibrio, ¿ya? Un equilibrio que obviamente nunca es estático, ya siempre es como un equilibrio que está en cierto dinamismo, ¿ya? Pero en general los sistemas tienden a conservarse, ¿ya? A evitar los cambios, ¿ya? A mantenerse en el tiempo, ¿ya? Porque una de las cuestiones relevantes para un sistema cualquiera, para una célula, para nosotros como personas, para una sociedad, ¿ya? Para un sistema informático, es mantenerse en la vida, mantenerse en la existencia, ¿ya? Los sistemas esperan conservarse, funcionan para poder conservarse, ¿ya? Entonces eso hace que si funcionan, están como funcionando bien y eso implica que en lo concreto se mantienen en la vida, lo más probable es que tiendan a mantener su funcionamiento y a evitar cambios, ¿ya? Y esa propiedad es súper fuerte, ¿ya? Porque nos ayuda a entender un poquito estas lógicas de status quo, ¿ya? Que vemos en distintos niveles, ¿ya? Sobre todo nosotros a nivel social, ¿ya? Si hay ciertos patrones familiares, por ejemplo, de relación, que están vinculados a dinámicas abusivas, ¿ya? En una familia, esa familia, de alguna manera, implícita o explícita, va a tender a mantenerlos, ¿no? Y, por ejemplo, si llega alguien a hacer ruido, ¿ya? Por ejemplo, un profesor que llegue a cuestionar de que esa familia, por ejemplo, tiene dinámicas de violencia, la familia va a justificar sus dinámicas, ¿ya? Va a decir que ese profesor quizás está exagerando, se está metiendo donde no debe, que así son las relaciones, que así funcionan ellos, etc. Y va a evitar como que ese elemento haga algún tipo de cambio, ¿no? Si alguna integrante de esa familia empieza a cuestionar esas dinámicas, lo más probable es que se termine transformando como en la oveja negra de la familia, ¿ya? Y termine siendo como expulsada de alguna forma, ¿ya? Real o simbólicamente, ¿ya? No considerada, no,
una perspectiva, su opinión no es tomada en cuenta, ¿ya? Expulsada de la familia de alguna manera, ¿ya? O esa misma persona va a querer salir de esa familia, ¿ya? Y porque el sistema tiende a conservarse, ¿ya? En su dinámica. Lo cual es, como en este caso, este ejemplo que les doy, es como bien terrible, ¿ya? Hay una película danesa muy buena sobre este tema, sobre el tema de abuso y maltrato al interior de las familias, que se llama La Celebración, ¿ya? Que el título original es Festen, ¿ya? Los puse en el chat. Que una muy buena película para entender las dinámicas de violencia y abuso, ¿ya? Es muy como hecha para psicólogos, de alguna forma, como que nos ayuda mucho a nosotros a entender un poco lo que pasa, ¿ya? Es bien terrible, ¿ya? Pero son esas películas que a uno lo dejan pensando y que le ayudan a entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo se va cumpliendo esta propiedad de homeostasis y cómo esta familia abusiva hace todo lo posible para defenderse y no cambiar, ¿ya? Si la pueden ver en esta semana de descanso, como se las recomiendo porque es bien, bien interesante, ¿ya? Intensa, así que traten de verla con alguien también para que puedan comentar ahí, como elaborar, pero súper, súper recomendable. Y lo mismo pasa en las escuelas, ¿ya? Si en una clase hay alguien que es como más hiperactivo, ¿no? Que es más problematizador de la estructura, un poco lo que hablábamos de los colegios, la última clase, los colegios ¿qué hacen? Intentan como acallar o no sé, reducir a ese elemento que es más conflictivo porque eso implica que tengan que cambiarse cosas y los sistemas no quieren cambios, ¿ya? Quieren mantenerse como están porque eso les ha funcionado. Entonces, ¿para qué tener estudiantes que cuestionen, problematicen como nuestras prácticas, no sé, religiosas o nuestra vocación por la excelencia? Si no les gusta, que se vayan a otro colegio, porque este colegio quiere mantener sus principios, valores y cómo funciona, ¿no? O uno termina aburriéndose y uno se va del colegio porque uno ve que no se puede cambiar mucho. Un sistema político, lo mismo, ¿ya? Otra estrategia que tienen los sistemas es generar como pequeños cambios para evitar cambios mayores, ¿no? Entonces tenemos todas las reformitas, como pequeñas concesiones, por ejemplo, que los países hacen o los sistemas políticos hacen para que acalmar, por ejemplo, el malestar o grandes transformaciones, ¿no? Cuando partió la revuelta, después de decirnos así como no, imposible que baje el precio, se congele el precio del metro, del transporte, nos dijeron sí, sí se puede, ¿no? O sí, sí se puede en realidad como para evitar así cambios mayores de la sistema de pensiones, sí, sí se puede sacar un poco de plata, ¿no? Son estrategias para evitar transformaciones mayores, ¿no? Como la que tenemos a puertas en un par de semanas, ¿no? Los sistemas no quieren cambiar, ¿ya? Las personas no queremos cambiar, ¿ya? Nos cuesta cambiar. Como psicólogos trabajamos un poco con el cambio de las personas, pero algo que hay que entender que no es tan fácil. Las personas pueden tener cierta disposición, pero hay una inercia, que es una propiedad de todos los sistemas, a mantenerse como están, ¿ya? Pueden tener la mejor disposición en el momento, pero cuesta mucho cambiar la familia, nos cuesta mucho cambiar a nosotros. Una vez que se estabiliza una relación y la dinámica que tiene esa relación, cuesta mucho cambiarla, ¿ya? Porque ya de alguna manera funciona con su precariedad, pero funciona, ¿ya? Entonces, eso es como súper clave cuando uno piensa la realidad de manera sistémica también, ¿ya? Como esta tendencia a la estabilidad y a evitar el cambio. No sé si le hace sentido o tienen algo que comentar, como para no hablar tanto yo. Súper claro, profe. La verdad es que existen varios ejemplos realmente sobre esto de la homeostasis y concuerdo con todos sus ejemplos realmente. Sí, y es interesante ahí, Macarena, como tú dices, como entender que una propiedad como sistémica, ya que no tiene que ver a veces con la voluntad de las personas, sí, en parte, y nosotros lo podemos entender así, ¿no? Pero también es algo que tiene un trasfondo mayor, y es que esta idea, que si algo funciona y un sistema se mantiene en la vida, va a intentar mantenerse así, tal como está y como ha funcionado.
Entonces, otro elemento que es interesante, que tiene que ver con los sistemas, es que los sistemas tienen una propiedad que se llama determinismo estructural. Y es que un sistema solo puede generar las respuestas que su propia estructura y organización, ¿ya? Es decir, cómo está compuesto y la interacción que tiene entre sus componentes le permiten, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto también es una propiedad un poquito conservadora, ¿ya? Porque lo que de alguna manera nos dice es que solo estamos limitados, que un sistema no puede hacer todo. Solo puede hacer lo que su misma estructura le permite, y eso es finito, ¿ya? Tiene límites. Y ahí les pongo un ejemplo súper burdo, pero en realidad si tuviéramos un peligro, nosotros podemos correr lo más rápido posible, podemos nadar, quizás podemos escalar por alguna parte, ¿no? Podemos saltar pequeñas grietas, ¿ya? Pero bajo ninguna circunstancia vamos a poder volar, porque nuestra estructura física, ¿no? Y la dinámica que tiene nuestro cuerpo no lo permite, sencillamente. Lo podemos intentar 1000 veces, ¿no? Pero no lo vamos a lograr. Entonces tenemos respuestas limitadas frente a un peligro que nos amenace, ¿ya? Y así todo sistema, ¿no? Un poco esta es la idea de no pedirle peras al olmo, ¿ya? Porque el olmo no puede, por su estructura y por cómo su composición y las propiedades que tiene como árbol, dar peras, ¿ya? Entonces, si juntamos estas dos propiedades, el determinismo estructural, que también es un ejemplo más como emocional, sería como esta típica canción así como de no me pidas más de lo que puedo dar, ¿ya? Como, o yo soy así, por tanto tú me conoces y así soy, ¿ya? De alguna manera eso alude como al determinismo estructural, ¿ya? Y más encima está la homeostasis, ¿ya? Que hace que los sistemas tiendan a conservarse. Entonces, pareciera que no hay mucha posibilidad de cambio, ¿no? O de innovación en un sistema, ¿ya? Y eso quizás solo se va dando, ¿ya? En la medida en que se va cumpliendo otra propiedad de los sistemas que se llama acoplamiento estructural. ¿Y qué quiere decir esto? Que los sistemas, ¿ya? Están en concordancia con los contextos en los que se desenvuelven, ¿ya? Y en la medida que un sistema esté en concordancia con el contexto en el que está, que esté bien acoplado, va a seguir siendo viable, se va a poder mantener en la vida, ¿ya? Pero si ese contexto cambia, ¿ya? El sistema probablemente va a tener que cambiar, ¿ya? Va a tener que hacer adecuaciones dentro de su organización, ¿ya? Dentro de su forma de operar, ¿ya? Porque si no lo hace, posiblemente no va a poder seguir acoplándose a ese contexto, y en ese sentido va a dejar de ser viable y va a desaparecer, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, a nivel como celular, ¿ya? Las células como pueden organizarse de cierta manera y tener, por ejemplo, la membrana más o menos clausurada, ¿ya? Pero si escasean nutrientes, ¿no? O si de alguna manera no se procesan tan bien algunas cosas en el espacio como intercelular, quizás las neuronas o las distintas células que tienen como sus membranas muy poco permeables no van a poder seguir siendo viables porque no se van a poder nutrir, ¿no? En cambio, aquellas células que sí son más permeables van a poder absorber mejor. Y son esas las que van a empezar a predominar, y quizás algunas células van a poder o van a tener que empezar a ser más permeables, ¿no? A ampliar como sus barreras, las membranas, ¿ya? Para mantenerse en la vida, ¿ya? Les ponía ahí como ejemplo que uno de los problemas del calentamiento global es que genera cambios muy bruscos, ¿ya? En las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, ciertas algas o microalgas que viven entre los 0 y los 5 y los, no sé, 10 grados, si el mar está a temperatura de 8, pueden vivir, están pensadas para funcionar en esa temperatura. Si el mar sube a 11, les va a desafiar, ¿ya? Porque no tienen estructura para poder sostenerse en esa temperatura,
pero quizás sí van a poder generar algún tipo de cambio en su dinámica, funcionar más lento, bajar su metabolismo, alimentarse más, no sé yo ahí cómo lo pueden hacer, ¿ya? Tener como más rápido como el tránsito entre el oxígeno y el carbono, etcétera, pero van a poder como de alguna manera intentar acoplarse a esas condiciones que son distintas. Pero si le subimos de 8 a 15 grados, posiblemente van a dejar de ser viables, no van a poder, ¿ya? El determinismo estructural ahí va a pesar, como no tienen las condiciones para sostenerse en ese contexto. Y así cualquier sistema, ¿no? Entonces, lo que introduce posibilidades de cambio en los sistemas son justamente los cambios en los contextos más amplios de los sistemas, ¿ya? En la medida en que se van generando como esos contextos que van exigiendo a los sistemas para poder sostenerse tienen que cambiar, ¿ya? Un poco lo que hemos visto en el confinamiento, ¿no? Como algunas cosas algunos negocios, por ejemplo, han quebrado, ¿no? O han tendido a estar como muy a mal traer, ¿no? Discotecas, por ejemplo, ¿no? Los pubs. Porque no han encontrado maneras de desarrollar lo que ellos desarrollan de maneras alternativas, ¿no? Es súper difícil, como no tiene mucho sentido tener como una discoteca como cada uno en su casa bailando, ¿no? Pero otros negocios han encontrado una manera de sobrevivir, ¿ya? Porque se han adecuado a las condiciones que tiene el contexto y lo que pueden o no hacer, ¿ya? Que ha implicado quizás costos, ha implicado que no siempre puedan hacer lo mismo que hacían antes, ¿no? O entregar el mismo servicio, o hacerlo de la misma manera, pero han logrado organizarse de tal forma que han podido sostenerse, ¿no? Piensen ustedes desde los restaurantes que reparten ahora, o los negocios chicos que reparten, que jamás en la vida habían pensado en repartir a domicilio, ¿ya? Yo tengo acá varios vecinos que venden verduras o, no sé, galletas, cosas, mermeladas, y las reparten, ¿no? Y jamás, o ellos se ponían en un puestito y uno iba a comprarles. Ahora ellos como que tienen un WhatsApp y uno coordina para las entregas, ¿no? O lo mismo, el teatro, por ejemplo. El teatro jamás pensó en hacerse en formatos virtuales porque tienen todo un tema con la corporalidad y con la presencia, ¿no? Pero han encontrado maneras de hacerlo también, como nuestras clases son un ejemplo ahí humilde también de que hemos intentado adecuarnos, aunque jamás lo pensamos hacer así, ¿no? Menos estas carreras que son muy de desarrollo de habilidades también de interacción, ¿no? Entonces tiene que ver con eso el cambio, ¿no? Si lo pensamos a nivel social, político, ¿ya? Nosotros como ciudadanos ahora hemos cambiado y estamos en una posición de exigencia distinta a la que teníamos antes. Y esa posición de exigencia ha implicado que nuestra élite política, para poder mantenerse y sobrevivir, ha tenido que también adecuarse, ¿no? Y hacer cosas que antes siempre habían dicho que no se podían hacer, ¿ya? Por ejemplo, cambiar la constitución a través de un proceso asambleístico, ¿no? Se resiste, le ponen todas las trabas, como quieren que no sea una asamblea, sino que sea como a medias, ¿no? Etcétera, pero en la medida en que nosotros como ciudadanos cambiamos las condiciones y le exigimos, movimos el sistema, ¿no? Político. Pero tienen que pasar cosas como externas, como para que los sistemas cambien. Si no, se mantienen, ¿ya? Y los sistemas van a hacer todo lo posible para que esa influencia externa no los cambie, ¿ya? Si lo piensan en términos de nuestra pega como psicólogos y psicólogas, es una pega súper difícil, ¿ya? Porque si bien contamos a veces con la voluntad de las personas o de las organizaciones o las comunidades para cambiar, siempre vamos a encontrar resistencia, ¿ya? Porque funcionar como lo han hecho, aunque con cierto nivel de malestar, es menos riesgoso que un proceso de cambio. Así que los sistemas están contra nosotros, ¿ya? Nos lo van a hacer difícil, ¿ya? Sea una persona, sea una organización, sea una comunidad, sea un colegio, siempre va a haber como resistencia al cambio, ¿ya? Hasta acá, ¿va quedando claro? ¿Tienen algo que preguntar, que comentar? ¿No? Ya.
Entonces, sigamos, ¿ya? Entonces, con esta pequeña introducción de elementos de teoría sistémica, ¿ya? Nosotros podemos pensar, y esto lo habíamos visto en una de las primeras clases, que la organización es un sistema, ¿ya? Y que la podemos pensar con todas estas propiedades, ¿ya? Un sistema que tiene como finalidad alcanzar ciertas metas u objetivos, ¿ya? Pero como una organización social, por ejemplo, o una universidad o una escuela, que es un sistema, los podemos pensar que se descomponen en distintos subsistemas, ¿ya? La universidad tiene el subsistema estudiantes, el subsistema funcionarios, ¿ya? O si lo pensamos en otra lógica, el subsistema facultades, ¿ya? Y cada facultad es un sistema también que tiene las mismas propiedades de jerarquía, de límites, ¿ya? Pero a la vez está compuesta de otros subsistemas que son las carreras, que también tienen las mismas propiedades, ¿ya? Entonces, cada una de ellas como también tiene su homeostasis, ¿ya? Por tanto también tiene propiedades de acoplamiento estructural y cambia en la medida en que necesita adecuarse a cierto contexto, etc. ¿ya? Entonces, esta es como lo que nos permite ir complejizando la mirada de la organización y, por ejemplo, nos ayuda a pensar por qué es tan difícil introducir cambios en las organizaciones. O por qué es tan importante la interacción entre los distintos sistemas, más allá de los componentes y los roles o la estructura formal, ¿ya? Que vimos la clase pasada, por ejemplo, en un organigrama, más allá del organigrama en el papel y la descripción de cada uno de los cargos que hay ahí o de los distintos componentes del sistema, es más importante la interacción, cómo eso en lo concreto, en lo real, funciona en su dinámica, ¿ya? Es como ver el motor en movimiento, ¿ya? Eso es más importante que la correa, el alternador, no sé, o la bobina, el pistón, etc. ¿ya? Que sería el enfoque funcional que está mucho más ligado a los componentes, ¿no? Acá nos interesa mucho más la interacción. Y el sistema operando, ¿ya? En actividad. Entonces, la única manera que tenemos de conocer, por ejemplo, una organización y poder como observarla y ayudarla a mejorar, no puede ser como con reportes, no puede ser leyendo lo que ellos dicen o quedarnos con lo que declaran, que es la misión, que es la visión o lo que ellos hacen, ¿ya? Sino es como estar como un poco adentro, ¿ya? Mirándola, observando mientras opera, mientras está en funcionamiento, mientras está como en actividad, ¿ya? Mientras está viva. ¿ya? Si no, hay cosas que no estamos viendo, ¿ya? Que van más allá de lo que se puede declarar. O sea, eso es como interesante desde esta perspectiva sistémica, ¿ya? Porque el sistema es un conjunto de interacciones que solo existe en la medida en que eso está actuando, ¿ya? Si lo descomponemos o lo paralizamos, ¿ya? O le damos un sentido estático, ya el sistema no está, no está con todas sus propiedades. Bueno, ahí un poquito esa diapo solo reitera lo que les venía comentando, ¿ya? Y ahora vamos a entrar en otro elemento que tiene que ver con el texto que les pedí que leyeran de Raúl Ditus, ¿ya? Que tiene que ver con la perspectiva comunicacional, ¿ya? Que va a poner acento en estos procesos de comunicación y de confianza, ¿ya? Entonces, les quería preguntar si habían podido leer el texto y cómo les fue con la lectura, con qué se quedan, qué destacan, qué entendieron, qué no tanto, ¿no? ¿Cómo les fue? Sí, lo leí, profe, Uh-huh. y entendí, bueno, lo que más hace énfasis en la comunicación que tiene que haber en la organización, Uh-huh. que son un todo en el fondo. Sin comunicación no se van a lograr objetivos ni metas dentro de la organización. Uh-huh. Eso me llama, o sea, lo sabía, pero llama la atención que sea un todo, es un sistema en realidad. Uh-huh. Claro. Gracias, Sandra. Camila por el chat dice que lo leyó y que lo encontró bastante interesante. Uh-huh.
Sí, profe, yo también. Bueno, es interesante cómo el lenguaje siempre modifica las realidades y el texto, bueno, habla que la conversación es un fenómeno crucial para las organizaciones Ujú. y muchas cosas me hicieron sentido. Que hay muchas cosas generalmente que no me hacen sentido o me hacen sentido hasta que realmente las leo en un texto y me llama mucho la atención. Cómo finalmente las organizaciones son conjuntos de conversaciones entre los individuos. Ujú. Claro, y eso que parece súper abstracto, un poco es lo que está pasando ahora, ¿no? Como, ¿qué es nuestra clase? Esto, ¿qué hacemos? Conversar, Exacto. ¿no? Como interactuar. Ponernos de acuerdo en ciertas cosas, que yo les comente algo, que les muestre algo que a ustedes les pueda ser como útil para su formación, que ustedes vayan haciendo relaciones, integraciones, ¿no? Que vayamos consolidando ciertas cosas y ciertas miradas de los fenómenos que estamos mirando. Y todo eso lo hacemos en conversaciones, ¿no? En diálogo. Así que es súper abstracto, pero a la vez súper concreto el fenómeno que intenta mostrar, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo respecto al texto? Entonces vamos a ir como trabajando algunos elementos nomás del texto, ya porque un texto igual bien complejo, si se dan cuenta como el nivel de escritura como del primer texto que leyeron, que era mucho más simple, ¿no? Como que nos daba cuenta un poquito de ciertas teorías, describía las organizaciones, la ONG, los distintos tipos, etc. No teorizaba mucho, más bien describía. En este texto ya aparece mucho más lenguaje técnico, ¿no? Aparecen elementos como claramente de los que hemos conversado acá, de la teoría sistémica, como, y desde ahí es una lectura más compleja del fenómeno, ¿ya? Para la clase siguiente van a leer un texto de Ignacio Martín Baró, ¿ya? Y también van a ver que hay otro nivel de complejidad ahí, porque en el fondo invita a posicionarse, ¿no? Como es un texto que nos interpela más, que ahí uno va viendo como las diferencias entre los distintos como corrientes un poquito en las que están situadas cada texto, ¿ya? Camila dice, destaca bastante la importancia de los imaginarios, que es un concepto que vamos a destacar, y sí, de verdad tiene mucho concepto, ¿no? Es un texto bien críptico si uno no maneja un poquito algunos elementos para poder entenderlo, ¿no? Si no es como chino. Así es que vamos a darle algo de contexto, ¿ya? Al texto para que quizás sea más comprensible y más fácil la lectura, ¿ya? Al igual que la teoría sistémica, el enfoque como comunicacional, ¿ya? Tiene que ver con un proceso de desarrollo como teórico conceptual que surgió en el siglo pasado, tiene antecedentes previos, ya como desde comienzos de siglo, con ciertos desarrollos de la lingüística, ¿ya? Pero empieza a ser como importante en las ciencias sociales como en la década de los 60 en adelante, ¿ya? Y lo que pasa es, y esto se llama el giro lingüístico, ¿ya? Es una apropiación que hacen las ciencias sociales de la lingüística y de los desarrollos de la filosofía del lenguaje, que fueron súper importantes unos años antes, para comprender los fenómenos sociales, ¿ya? Que si se fijan va como en paralelo un poquito a lo sistémico, ¿ya? Y lo que pasa acá es, y también esto está ligado al estructuralismo, ¿ya? Como tendencia conceptual, ¿ya? Lo que empieza a pasar es que las ciencias sociales se permean de los desarrollos de la filosofía del lenguaje, de la lingüística, ¿ya? Y de las ciencias afines, y empiezan a usar esos elementos como claves de lectura para los fenómenos que están estudiando. Entonces nos empezamos a llenar como de estas palabras y estos conceptos, por ejemplo los que usa Ditus, ¿ya? Que para definir en las organizaciones habla de que es una suma de espacios simbólicos, ¿ya? El símbolo, el signo, el significado, que también otra palabra que aparece ahí, el sentido, ¿ya? El significante son
desarrollos que vienen de la lingüística. La lingüística ocupa esas palabras y esos conceptos para entender lo que es el lenguaje, ¿ya? Pero nosotros lo empezamos a apropiar también y llevar a los fenómenos sociales, ¿ya? También la idea de conversación, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto, y esto dialoga bien con lo sistémico, porque también se puede entender el lenguaje como un sistema, ¿ya? Empieza como a aparecer con fuerza, ¿ya? Y Titus es un representante un poco de esta escuela que toma el lenguaje como referente para entender lo social, ¿ya? ¿Y qué cosas son importantes? Muchas, pero nos vamos a quedar con algunas bien concretas, ¿ya? Algo que anunciaba Macarena, ¿ya? Que el giro lingüístico va a poner acento en que el lenguaje tiene dos funciones y que usualmente estamos acostumbrados a pensar solo en una, ¿ya? Que el lenguaje solamente nos servía para describir la realidad, para describir lo que ya estaba ahí dado de antemano, ¿ya? Pero ahora se va a poner acento en que el lenguaje también tiene una función generativa, es decir, que el lenguaje crea realidad, ¿ya? Y que en la medida en que se producen ciertos actos de habla, ¿ya? Se van a producir cosas que antes de que estos actos de habla hayan o lo ejecuten, lo performen, no existían, ¿ya? Y ahí tenemos dos actos de habla que el texto rescata, ¿ya? Y que son los más importantes para nuestro efecto, ¿ya? Que son las declaraciones y las promesas, ¿ya? Y las declaraciones son esos actos de habla que una vez que se realizan, generan algo que en el mundo que antes de que se hubiese hecho esa declaración no existía, ¿ya? Y obviamente esa declaración depende de la autoridad que tenga la persona que la hace, ¿ya? Yo podría declarar, por ejemplo, que todos ustedes en este momento van a tener van a ser dueños de un terreno, ¿ya? Pero obviamente yo no tengo ninguna potestad para que eso se transforme en realidad, ¿ya? Pero yo sí tengo potestad para decirle a todos los que vinieron hoy día a clase tienen un 7, ¿ya? Porque eso es algo que está dentro de mi competencia, ¿ya? Entonces, depende de la autoridad de la persona si esa declaración va a ser efectiva o no, pero hay declaraciones que crean realidad, ¿ya? Por ejemplo, las que aparecen ahí, ¿ya? Yo puedo declarar, o un juez, ¿ya? Puede declarar a alguien culpable. Y en la medida que ese juez hace esa declaración, eso tiene un efecto concreto. Esa persona es culpable y por tanto va a tener implicancia y consecuencia. Va a ir a la cárcel, va a pagar una multa u otra cosa, ¿ya? Camila dice que van a cobrar el 7, pero vamos a ver que eso no fue una promesa, fue simplemente una declaración, ¿ya? También una declaración que lo cambia todo, ¿ya? Y posiblemente ustedes la han vivido, ojalá que más bien que para mal, es la declaración de te amo, ¿ya? Cuando una persona en una relación de pareja dice te amo, genera algo distinto, ¿ya? No nos podemos hacer los locos, algo cambia, ¿ya? Sea porque lo vamos a corresponder, sea porque vamos a decir como, ahora, después de 3 años que yo sí te amaba y no me pescaste, y ahora, Luis Miguel, como si no supiste amar, ahora te puedes gustar. O va a ser algo que nos va a incomodar, ¿ya? Va a ser, ¿qué hacemos con esto? Algo tenemos que hacer con esta declaración que nos hace, ¿ya? Pero antes que nos digan te amo, las cosas funcionando de una manera después del te amo, cambian, son distintas. O cómo uno tiene amigos porque uno declara, ¿ya? Que el otro es mi amigo o mi amiga, ¿ya? A veces uno le dice, sí, oye, sabes que en realidad tú eres mi amigo, ¿ya? Y ahí como que uno lo incluye, ¿ya? Antes de eso quizá uno lo intuye pero no lo sabe, ¿ya? O hay cierto rito que uno dice, somos amigos, ¿ya? Entonces, y eso va generando realidad, ¿ya? Y si uno lo lleva esto a la perspectiva organizacional, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya?
La misión, ¿se acuerdan que hablamos? Es como una declaración de quiénes somos, qué queremos, ¿ya? Los objetivos, lo que esperamos conseguir, son una declaración. Nosotros queremos ayudar a terminar con el maltrato animal en Valparaíso. Es declarativo, ¿ya? Y es lo que va a mover la organización, ¿ya? Entonces las declaraciones son súper importantes, ¿ya? O estás despedido, o te expulsamos, o eres parte de la organización. También es una declaración, ¿ya? Y en una organización, sobre todo las organizaciones sociales que son más chiquititas, ¿ya? Lo que dice Camila por el chat tiene sentido. Una vez se pregunta, ¿somos amigos o no somos amigos? Como, ¿somos todavía una organización cultural o en realidad ya no es sostenible, no estamos comprometidos, etc.? ¿Ya? Entonces, las declaraciones son muy importantes, ¿ya? Y la misión y la visión y el objetivo son, por ejemplo, declaraciones dentro de las organizaciones. Y las promesas son otro acto de habla que son muy importantes, ¿ya? Y las promesas es algo que hacemos como cotidianamente, ¿ya? De hecho, sí, como homenaje a Cerati, podríamos decir que vivimos en una zona de promesas constantemente, ¿ya? Porque las promesas son aquellos actos de habla donde nosotros coordinamos acciones con otros y otras, ¿ya? Donde vamos como articulando el futuro, ¿ya? Entonces, que yo les diga, la clase termina a las 11:30, permite que ustedes se programen para hacer cosas desde las 11:30 en adelante, ¿ya? O cuando ustedes generan una dinámica con sus familias o sus parejas, compañeros, ¿ya? De comprometerse a que uno hace algo y la otra persona va a hacer otra cosa, eso permite que yo articule el futuro. Entonces, yo ya no me preocupo de hacer almuerzo hoy día porque mi pareja, mi hermano, mi mamá se comprometió a eso, entonces yo me puedo dedicar a hacer otra cosa. Pero si esa promesa no se cumple, mi planificación del futuro, que era, me voy a dedicar a, no sé, estudiar, o voy a poder como lavar la ropa, no lo voy a poder hacer, y mi futuro se desmorona porque voy a tener que hacer algo que quizás otra persona había comprometido y no cumplió, ¿ya? Y si se fijan, la vida es constantemente hacer promesas, hacer coordinaciones con otros, ¿ya? Respecto al futuro, ¿ya? No sé, Sandra podría tener como una promesa implícita con su perrito o perrita, no sé, de que le va a dar comida a cierta hora, ¿ya? Y los animalitos también cobran esas promesas, esperan que pase eso porque en función de eso articulan su estructura de la rutina, ¿ya? Nosotros todo el tiempo hacemos eso, ¿ya? Hay promesas que las ritualizamos más porque nos parecen más relevantes, ¿ya? Como, te prometo que jamás voy a contarle esto a esta persona, ¿ya? Pero hay promesas más cotidianas que son estos pequeños acuerdos con los cuales vamos construyendo el futuro, ¿sí? Y una organización también la podemos entender como un conjunto de promesas, de actos coordinados, que en la medida que alguien no los cumple, la organización no funciona tan bien, ¿ya? Eso pasa en un equipo de trabajo, ¿no? Si yo no mando el avance que dije que iba a mandar, entorpezco el trabajo de otros, ¿ya? O puede que el trabajo no se pueda realizar nomás, ¿ya? Entonces dependemos de las promesas de unos con otros, ¿ya? Y esto tiene que ver con la confianza, ¿ya? Que es una palabra que usamos mucho, pero que tiene un desarrollo también conceptual bien interesante. Y la confianza, según un sociólogo sistémico, ¿ya? Que es Niklas Luhmann, va a ser como un mecanismo de reducción de complejidad ante las decisiones riesgosas o ante los escenarios inciertos que tenemos todos los días, ¿ya? Porque a cada momento podría eventualmente pasar cualquier cosa, ¿ya? Pero nosotros no podemos funcionar si estuviéramos pensando en todas las posibilidades posibles, ¿ya?
Por ejemplo, en este momento se podría cortar la luz, ¿ya? Podría haber un terremoto. Alguien que esté en nuestra casa podría venir a asustarnos o a quitarnos como el dispositivo con el cual estamos conectados, ¿ya? Si tenemos una mascota, esa mascota podría venir a atacarnos, no sé, ¿ya? Pero nosotros funcionamos con la confianza de que algunas cosas no van a pasar, ¿ya? O que las personas van a actuar de cierta forma, con lo cual nosotros podemos como proyectar un poquito el futuro, ¿ya? Ustedes pueden tener la confianza que nadie va a venir a quitarles el dispositivo que están usando, ¿ya? O pueden tener la confianza en que los vecinos o vecinas no van a ir a interrumpirlos o a, no sé, a gritarles, ¿ya? Esperamos que pasen ciertas cosas. Ustedes confían en que yo, cuando se conectan, confían en que yo también me voy a conectar, ¿ya? Ustedes confían en que yo en realidad les voy a hacer una clase que tenga que ver con lo que está en el contexto del curso, ¿ya? Funcionamos ya en un mundo de confianza. Si no lo hacemos y si no existe esta confianza, como no estoy hablando de la confianza más afectiva, así como con la persona que más le tenemos confianza, ¿ya? Para compartirle nuestras intimidades, sino como para movernos en el mundo, ¿ya? Necesitamos funcionar desde la confianza. Claro, lo que dice Camila, como confiar que los conductores van a respetar las normas del tránsito, ¿ya? Más o menos, ya sabemos que eso no pasa siempre, que uno se pasa a velocidad y todo, pero que más o menos que alguien que va, no sé, en una pista, no sé, en una carretera, ¿no? Como en algo donde se ande más rápido, no va a llegar, frenar y dar una vuelta en U, ¿ya? Confiamos en que la gente y cuando lo hacen, nos perturban, ¿no? Como ahí nosotros nos asustamos, tenemos que reaccionar, etc., ¿ya? Pero en general confiamos en que la gente va a funcionar de una manera más o menos estable y va a cumplir sus promesas, ¿ya? No sé si le ha pasado andando en micro, pero a veces los choferes como que paran la micro, se bajan, van a comprar algo, un negocio, y ahí es como que uno dice, pero el chofer como que implícitamente la promesa es que iba a manejar como de corrido. Ahora está haciendo algo extraño, se paró, bajó al negocio, se compró un sándwich, hizo algo extraño, ¿no? Entonces, necesitamos esta confianza para funcionar, y en función de la confianza que tengamos con las personas, vamos a poder generar o no promesas nosotros, ¿no? Articular estas promesas. Obviamente si son personas que constantemente no las cumplen, no vamos a confiar en ellas y quizás si tenemos que hacer un trabajo, lo vamos a hacer más bien solo, ¿ya? Si, no sé, Macarena dijo que iba a hacer cierta parte, pero reiteradamente sabemos que no cumple, yo no voy a confiar en que esta vez la va a hacer y yo igual la voy a adelantar y si la manda, bien, pero si no, yo ya estoy como resguardado, ¿no? O quizás no voy a querer trabajar más con Macarena porque sé que no cumple, ¿no? Lo mismo en las relaciones de pareja, ¿no? Si alguien es como conocido porque usualmente es súper seductor o seductora o establece relaciones estando en otra, no es un buen candidato a que uno confíe en esa persona y le entregue ahí como completamente su amor, ¿no? Como que siempre va a haber algo ahí que los antecedentes nos hacen pensar que quizás no siempre va a actuar de la manera que nosotros esperamos, ¿ya? Entonces, las promesas son otro acto de habla súper importante y se sostienen en la confianza. Y nuestra vida se sostiene en la confianza, ¿ya? Porque si no, seríamos paranoicos todo el tiempo, ¿ya? Y todo el tiempo podríamos pensar que cualquier cosa podría pasar, ¿ya? Y eso no es sano, ¿ya? No es saludable. Entonces, el texto habla harto de esto, ¿no? Cómo las organizaciones se sostienen en las promesas, ¿no? En promesas mutuas. Que si se fijan, es una manera de entender la organización es mucho más desde las interacciones entre los distintos componentes, más que en la estructura formal, que es lo que veíamos en la perspectiva funcionalista, ¿ya? Y entonces, como veníamos conversando, podemos entender las organizaciones como redes de conversaciones, donde usualmente lo que está en esas conversaciones son compromisos o promesas, ¿ya? Sí, ya, yo hago esto, ya, yo hago esto otro, yo llamo a tal persona, entonces yo voy mañana y voy a hacer estas compras. Ya, entonces
yo hablo con los artistas y ya nos juntamos a las 10 del sábado y ahí hacemos la actividad comunitaria, ¿ya? En el fondo es un conjunto de conversaciones que tienen promesas, ¿ya? Entonces, como les decía, y me apuro porque quiero cumplir mi promesa de terminar la clase a la hora, si nos vemos en esta perspectiva más sistémico-comunicacional, vamos a tener mucho más acento en los mecanismos de comunicación, de coordinación, es decir, en las interacciones, ¿ya? Más que en la estructura formal, ¿ya? Y sobre todo vamos a tener como atención a cómo se van funcionando estos compromisos, ¿ya? Es decir, cuánta confianza existe en esta organización o en este sistema, ¿ya? En la medida en que los compromisos no se van cumpliendo, uno confía menos, ¿ya? Y por tanto se involucra menos y participa menos, ¿ya? Y eso tenemos como ejemplo nuestro sistema político, ¿no? Mientras menos confiemos ahí, menos reciprocidad y menos nosotros vamos a estar dispuestos a volver a confiar, ¿ya? Si es que no nos han cumplido. Hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? Ese es el acento del texto, ¿ya? Y como que le va agregando esta nueva capita, ¿ya? Y quería cerrar con un último tema, no sé si tienen unos 5 minutitos más. Sí, profe, dale nomás. ¿Sí? Pienso Sí, yo. profe, no hay problema, sí. Sí, ya. Ven, eso afecta a la confianza, porque yo no termino la clase a la hora, me cuesta harto. Que sea una promesa a los 5 minutos. Ah, ya. Voy a intentarlo, ¿ya? Y otro elemento que se desprende de esto del lenguaje, que también es súper interesante, y algo lo comentamos al pasar en la clase, la clase que revisamos el texto sobre las ONGs, ¿ya? Es que las organizaciones nos socializan, ¿ya? Las organizaciones nos impregnan, ya nos van traspasando ciertos elementos como valores, creencias, formas de ser, formas de actuar, ¿ya? Porque nos van conversando, ¿ya? Las personas que componen las organizaciones sabemos que nos vamos conversando, que nos vamos transmitiendo información, nos vamos transmitiendo también valores, nos vamos reforzando ciertas cosas, ¿ya? Y eso a través sea de lo verbal, ¿ya? De los discursos, en conversaciones, en estos reconocimientos qué bueno que lo hiciste así, oye, qué buena persona eres tú para el grupo, etc. Y también a partir de los símbolos y los ritos, como vimos en los colegios, ¿no? Como en las misas, en las actividades, se van transmitiendo ciertas cuestiones, ¿no? Y entonces, y algo que aquí Camila destacaba, las organizaciones van a ir como produciendo y reproduciendo ciertos imaginarios, ¿ya? En ellas, que se van a ir como traspasando e impregnando a las personas que componen esa organización, ¿ya? E imaginarios podemos pensar que son formas de ser, actuar, valores, creencias, miradas de mundo, pautas de lo que está bien, de lo que está mal, ¿ya? Y eso las organizaciones lo empiezan como a cristalizar de alguna forma y se empieza como a reproducir, ¿ya? Que se empieza a mantener, y como hay homeostasis, eso empieza a durar en el tiempo, ¿ya? Y esos imaginarios operan de manera inconsciente, es decir, no los podemos ver, ¿ya? Pero al estar en una organización, como que nos vamos impregnando de ello y lo vamos también reproduciendo, ¿ya? De alguna manera son como el filtro, la mirada del mundo que tiene esa organización. Y como es el instrumento para mirar, es como nuestro lente, no somos conscientes del lente, ¿ya? Hasta que lo cambiamos o hasta que lo sacamos o tenemos o conocemos otro, ¿ya? Pero opera de manera como inconsciente, ¿ya? No nos cuesta mucho observarlo. Entonces, les quería preguntar si les suena a algo de lo que hemos conversado en la clase pasada, esta idea de imaginario. ¿Podemos encontrar un símil en algún concepto que hayamos revisado? Profe, ¿puedo dar una pequeña experiencia? Sí, pequeñita, para no... Sí, obvio. Hace mucho tiempo atrás, bueno, yo nací dentro de una familia que iba a una religión, y en esta religión tenían muchos lenguajes o formas de comunicarse
que te hacían de cierta forma sentir parte de esta organización. Y personas externas como que igual preguntaban por estos conceptos, pero las personas que participaban dentro de la organización tenían los conceptos tan arraigados que de cierta forma le hacían sentir parte de este entorno. Entonces, cuando yo leí el texto, me hizo mucho sentido esto de la comunicación estratégica, que finalmente tiene como objetivo crear vínculos entre las personas dentro de una organización. Claro. Sí, hay un vínculo por ahí, y qué bueno el ejemplo que da Macarena, porque efectivamente se comparte un lenguaje, no solamente palabras específicas, sino que esas palabras están cargadas, representan formas de ser, de actuar, ¿no? Identidad, nuestros límites, ¿no? Cómo nos reconocemos, ¿ya? Lo que está bien, lo que está mal, lo que aceptamos, lo que no aceptamos, ¿no? Y que muchas veces, claro, como está tan internalizado, tan arraigado, como dices tú, que es transparente, ¿no? No lo vemos, ¿ya? Cuando aparece alguien externo, ahí nos pregunta y tenemos que explicitarlo. Si no, funciona como algo que opera nomás, como de manera muy, muy inconsciente, ¿no? Muy implícita. Entonces, no sé si piensan en la clase pasada, lo pueden ligar con algo de lo que hablamos, un concepto que vimos como al final de la clase. ¿Con la membresía, profe? ¿Puede ser? ¿La No. frontera? ¿No? No. ¿Puede repetir la pregunta? A ver. Sí, esta idea de los, de los imaginarios, ¿no? Como de estas creencias, valores, como prácticas, formas de ser, ¿no? Como que de alguna manera formas de pensar que las organizaciones nos van traspasando en estas conversaciones, ¿no? Que son inconscientes, son estables en el tiempo, que permanecen, que nos van impregnando, y si llega alguien a la organización, se va a ir como socializando en esto, les resuena a algo que conversamos en la clase pasada. Camila dice, es como lo que pasa con los scouts. Claro, lo conversamos a propósito de los colegios también. ¿Sobre la visión y la misión? No, Sandra. Tampoco. No. Pero eso igual lo conversamos. Claro. Profe, ¿la cultura de cada organización? Perfecto. Eso, Valentina. ¿Ya? Es la cultura, ¿no? La vez pasada hablamos de la cultura, esto inconsciente, valores, un poco la misma definición, prácticas que se van traspasando, ¿ya? Ahora podemos entender que se traspasan porque las organizaciones conversan, ¿no? Es un conjunto de conversaciones. Entonces, cuando la directora del colegio dice, sí, porque somos un colegio súper católico, que somos los más solidarios, estamos inspirados por los valores, ahí está traspasando esta cultura, ¿no? Ahí nos va impregnando, ¿no? Cuando nos juntamos ahí y decimos, pucha, en realidad somos súper buenos, tenemos que siempre respetar al otro. Cuando se refuerza una conducta, no sé, Romané, que es una estudiante tan solidaria, que le prestó el cuaderno a su compañera, eso es lo que nos identifica. En esas conversaciones súper cotidianas de cada día, se va traspasando la cultura, ¿no? Y estos conjuntos de imaginarios, implícito e inconsciente, nos van socializando, van como transmitiendo estas pautas de creencias, valores, formas de ser, etc. ¿Ya? Entonces, en los segundos que me quedan, que obviamente no voy a cumplir, ¿ya? El primer texto que leímos decía una frase que ustedes rescataron, que nosotros pasamos por un montón de instituciones en nuestra vida, ¿ya? Estamos condenados un poquito a eso. Nacemos en hospitales, estudiamos en colegio, universidades, estamos en empresas, participamos de familia, etc. Entonces podríamos decir que cada uno de nosotros tiene una suerte de biografía institucional, ¿ya? Que en el fondo es como nuestro currículum de vida, ¿ya? De las distintas organizaciones por las que hemos pasado, ¿ya? Y que nos han ido socializando, ¿ya? Que nos van dejando formas de ser, valores, pautas de acción que nos permiten como ser quienes somos, ¿ya? Somos quienes somos porque pasamos por cierta familia, por cierto colegio, por cierta universidad, por los scouts, ¿no? Por la iglesia, por la junta de vecinos, porque trabajamos en cierto lugar, y eso nos va dando elementos, como nos va transmitiendo y nos va impregnando de ciertos valores, creencias, etc. ¿Ya? Valentina, habías levantado la mano.
No, profe, fue sin querer. ¿Sí? Ay, perdón, ya estoy terminando, ¿ya? Entonces, algo súper interesante y que tiene que ver con lo que decía Macarena, es que las organizaciones también tienen una función como súper importante en nuestra identidad, ¿ya? Entonces, porque nos van impregnando de valores, creencias, formas de ser, etc. Y también porque cada rol que asumimos, por ejemplo, el rol de estudiantes, o el rol de psicólogo, o psicóloga cuando estén trabajando, ¿ya? O el rol de mamá o de pareja que tienen en su familia, es un rol identitario, ya que que va siendo parte de lo que somos, ¿ya? Y que está siempre ligado a interacciones, ¿ya? Como no hay mamá sin hijos, ¿ya? No hay profesor sin estudiantes, ¿ya? Solo en la interacción se producen estos roles, ¿ya? Y por tanto, cuando desaparece esa interacción, por ejemplo, si ustedes no participaran nada en clases, yo sería muy poco profesor, me sentiría muy poco profesor, porque de alguna manera no estoy cumpliendo mi función de mediar aprendizaje. Quizás podría ser súper buen orador, ¿ya? Y hablo, pero mi función como profesor es mediar sus aprendizajes y que ustedes puedan ir ligando, integrando, que les vaya quedando claro, que lo vayan asociando. En la medida que eso pasa y ustedes tienen, y se da esa interacción, yo existo en mi rol como profesor. Si yo pierdo mi rol como profesor, algo de mí va a morir, ¿no? Algo de mi identidad va a desaparecer, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, cuando nos metemos en este mundo del lenguaje, por ejemplo, como lo hace el texto, vamos viendo que hay implicancias mucho más como subjetivas también, mucho más puestas en la interacción, y como decía Macarena, hace que también las conversaciones y cómo se dan las conversaciones en la organización sea algo que tengamos que observar y es algo que podamos intervenir para que sean y funcionen de una manera mucho mejor, porque tiene muchas implicancias para la organización, pero también para cada persona que la compone, ¿ya? Ese era como un poco el acento que les quería poner a propósito del texto, ¿ya? Y ahí les dejo el textito para la próxima sesión, que va a ser en 2 semanas más, que van a leer a Ignacio Martín Baró, ¿ya? Entonces, no sé si quieren comentar algo antes de que cerremos. Ya sé que fue un poquito rápido el cierre, pero de esto último que venimos conversando. Personalmente a mí me parece súper entretenido este tema del lenguaje, cómo va creando la realidad. O sea, antes de este año de entrar a psicología no lo había analizado tan bien, y ahora este año hemos hablado harto sobre eso y me llama bastante la atención. Pero me quedó todo súper claro. Gracias, Macarena. Sí, ustedes es súper bueno que vayan integrando también como lo que han visto en los distintos cursos, ¿ya? Van a ver que igual, obviamente la malla tiene una lógica y hay cosas que van a ir pudiendo relacionar, ¿ya? Y esto es algo que nos va cambiando también la perspectiva, ¿no? Ahora, lo interesante para nuestro curso es cómo esto que puede parecer súper filosófico, lo podemos también llevar y empezar a mirar en las organizaciones. Así como todas las clases les sugiero que intenten mirarlo en su familia, con un grupo de amigos, ¿no? Como en las organizaciones que ustedes tengan contacto. Y vean en lo cotidiano cómo efectivamente se van generando promesas, ¿no? Se van generando declaraciones. Cómo, sin querer, cuando uno conversa ciertas cosas, va transmitiendo valores, creencias, va compartiendo un cierto imaginario, cultura, ¿no? Como piensen también su familia como un sistema, ¿no? Y vayan viendo ahí cómo se organizan y qué subsistemas hay, como intenten siempre ir aplicando lo que vayamos conversando para que lo vayan viendo con más claridad, ¿ya? Y bueno, Atia, también que te haya quedado más o menos claro lo que estamos trabajando. Bien, pues lo dejamos hasta acá, ¿ya? Les voy a subir el texto al aula de Martín Baró, ¿ya? En ese texto lo que van a ver y lo relevante es cómo los grupos humanos, ¿ya? Tienen que posicionarse respecto a sí mismos, ¿ya? Políticamente, ¿ya?
Así que ese es como un poquito el énfasis de ese texto. Y que disfruten su semana de pausa, que les sea útil para lo que necesiten, sea descansar, sea ponerse al día, sea integrar, ¿no? Como dedicarse a otras cosas, ¿ya? Y los profes igual seguimos trabajando, ¿ya? Así que cualquier cosa estamos en contacto también si necesitan, ¿ya? Cuídense y nos vemos entonces en 2 semanas más, ¿ya? Gracias, profe. Igual Super, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe, igual.